grandísima oportunidad también para vuestro sector. Y vamos ahora a abordar otra revolución a la que nos estamos enfrentando, que es la descarbonización de la movilidad. De esto nos va a hablar Valero Marín. Él es director general de cliente y miembro del comité ejecutivo de Repsol. Y fijaos, él nos va a desgranar la actualidad y las implicaciones de cómo se está produciendo esta descarbonización de la movilidad. Adelante, Valero. Hola, muy buenos días. Lo primero de todo, agradecido a Faconauto. Tenemos una relación Repsol muy especial con ellos y además cuando me decían de hablar de movilidad, en la parte de digitalización, descarbonización, componentes como Bernardo y como María Elena, es un auténtico placer. Esta mañana teníamos un corrillo a primera hora de la mañana, tomando un café. Y hay una idea, que he tenido la suerte de conocer a la presidenta Marta de Faconauto. Hablaba ella de que lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos en un momento de transición. Y luego me he dado cuenta, cuando estaba preparando la documentación, que hay mucho de ese concepto en la presentación. No nos estamos dando cuenta de que estamos transicionando, estamos descarbonizándonos y que dar dos pasos o un salto mortal no siempre es lo mejor y lo veremos con detenimiento. La foto de la transición energética es una foto compleja y quiero empezar con un primer mensaje. Yo creo que en la ambición que tenemos que tener, estamos todos de acuerdo, hay que descarbonizarse, hay que limitar el calentamiento global. El compromiso de ser cero emisiones netas en el 2050 es irrenunciable, pero lo que estamos viendo es que cada vez hay mayor urgencia y esa mayor urgencia se debe a que seguimos aumentando recurrentemente las emisiones de CO2 que llegan a la atmósfera. Esa mayor urgencia está provocando, evidentemente, mayor ambición y esa mayor ambición está generando mayor ansiedad. Y nos hemos dado cuenta, y seguramente no en el mejor momento, con una guerra de Ucrania, que aparece un concepto que es el trilema energético. Nos hemos dado cuenta de que la energía descarbonizada es importante, pero que esa energía descarbonizada, para llegar a ese fin, tenemos que garantizar el suministro y que además es importante que sea a un precio asequible. Y yo creo que en eso hemos empezado a tomar conciencia relativamente hace poco. Datos. Lo decía antes, las emisiones de CO2 que llegan a la atmósfera en este último siglo han aumentado un 44%. La demanda del petróleo, del gas, del carbón sigue aumentando. Incluso lo más sencillo, que hubiera sido apostar por una sustitución entre eliminando el cartón e incorporando el gas natural para reducir las emisiones sustancialmente, no lo hemos hecho. Seguimos generando electricidad a través del carbón. Y eso es de manera global. En el ámbito de la Unión Europea, sí, hemos reducido esas emisiones de CO2 un 32%, pero ¿cómo lo hemos hecho? Lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos deslocalizando la industria. El peso relativo de la industria en el PIB europeo sigue cayendo año tras año. Y nos estamos engañando, estamos deslocalizando la industria, deslocalizando las emisiones y en el cómputo global las emisiones siguen subiendo. Y eso no nos ayuda. Las emisiones de CO2 es un problema global, no es un problema particular de la Unión Europea. ¿Y eso por qué está pasando? Y lo veremos luego a continuación. Básicamente por un tema de regulación. Estamos muy focalizados y hoy es importante y tiene un rol en el electrón renovable. Evidentemente, la electricidad de carácter renovable es parte de esa descarbonización y tenemos que promoverla, pero no tenemos que limitar otras energías, otras tecnologías. La molécula renovable, y luego hablaremos de los biocombustibles sintéticos, de los biocombustibles avanzados, de los combustibles sintéticos, son una solución real ya hoy, que pueden ayudar a descarbonizar a la industria, al transporte y también a parte de la economía. Y donde no llegue el electrón, donde no llegue esa molécula de carácter renovable, también tenemos que promover la captura de CO2.
El problema que estamos viendo es un problema de regulación. Y perdonadme simplificarlo, hay dos modelos de regulación. Un modelo que incentive, que ayuda a innovar, que ayuda a emprender todo lo que tiene que ver con esta descarbonización, porque tenemos que entender que la energía va a ser más cara y solo si incentivamos y promovemos seremos capaces de llegar al objetivo de descarbonización de la manera más eficiente. ¿Qué está fallando? Pues evidentemente sacamos el Fit for 55, que es una normativa que yo aplaudo desde el punto de vista de la ambición, de ese liderazgo que tiene la Unión Europea, pero es una regulación que prohíbe determinadas energías, determinadas tecnologías, que es una normativa que no ayuda a emprender, que las reglas no son claras. La normativa, no sé si habéis accedido a ella, estamos hablando de 4.000 páginas, que es como hacer una tesis doctoral para entender realmente cómo impacta en tu sector, en tu actividad, y es un freno a la competitividad de la industria europea. ¿Qué estamos viendo? Que si queremos descarbonizarlo, solo lo conseguiremos si lo hacemos con una visión mucho más amplia e inclusiva. ¿Y a qué me refiero? A que tenemos que incorporar todas las energías y la tecnología y que el objetivo es llegar al fin, acompañar esa transición que me decía Marta esta mañana. Y tenemos que entender que no existe un único tipo de movilidad y eso es algo que no nos entra en la cabeza. Una cosa es el cliente particular de una ciudad con un determinado poder adquisitivo. Y ahí podrá funcionar un tipo de movilidad. Pero la movilidad es mucho más amplia, es mucho más rica. Está el transporte pesado, la movilidad de largo recorrido. Entonces tenemos que ver la ecuación de máxima eficiencia y la que ayude a minimizar las emisiones de CO2 en cada momento a cada problema. Para mí la anterior y esta diapositiva son el core de lo que venía a contar. En esta diapositiva se sintetiza muy bien lo que son las energías, tecnologías y lo que pueden ayudar o no a descarbonizar. Hay una parte, evidentemente, combustibles renovables, otra, evidentemente, la electricidad de carácter renovable, en la que vemos, en el ámbito de los combustibles renovables, los biocombustibles avanzados, que son químicamente iguales que los combustibles convencionales, pero en el que cambiamos el proceso productivo, incorporamos materias primas como son residuos lipídicos, el aceite que mucha gente sigue tirando por el fregadero de su casa cuando cocina, grasas animales o residuos de carácter sólido, que se genera un producto que son 0 emisiones netas y que te permite, al igual que en los combustibles sintéticos, que es la combinación de hidrógeno y dióxido de carbono, te permite mantener la infraestructura actual, tanto tu vehículo, tu flota, como esas estaciones de servicio donde hoy se dispensa ese producto. Evidentemente, luego está el hidrógeno de carácter, que entendemos, hidrógeno de carácter renovable, hidrógeno verde, que tiene mucha más complejidad desde el punto de vista de su producción y también más complejidad porque tanto los vehículos como la infraestructura hay que cambiarlo. Problema que tiene la movilidad eléctrica, y la movilidad eléctrica tiene mayor limitación en cuanto a los sectores que puede descarbonizar. Evidentemente es una apuesta en la ciudad, en ciertos transportes de larga distancia o pesado, pero con limitaciones en el transporte marítimo y aéreo. Lo que es importante entender en este viaje de descarbonizar es que los complejos industriales, las refinerías, se transforman. Y se transforman porque tienen una visión, una estrategia más apalancada en la economía circular. ¿A qué me refiero? A unas refinerías actualmente que incorporan básicamente petróleo, gas o electricidad, a unos sites donde la riqueza de los inputs es mucho más amplio. Estamos hablando
que entran residuos orgánicos, que entran residuos plásticos, y se incorpora el biogás, y la riqueza de productos que sale es lo que nos va a permitir ser cero emisiones neta en el año 2050. Oye, pero ¿qué es esto de los combustibles renovables? Lo primero, los combustibles renovables ya son una realidad. Hoy por hoy, si habéis venido en diésel o en un coche con diésel o con gasolina, hoy incorporan ya un 10% de biocombustible. Es un producto que es químicamente igual al combustible convencional, cambia su proceso de producción, cambian los inputs. En el caso del combustible sintético, como decía antes, la combinación del hidrógeno y el dióxido de carbono, y son cero emisiones netas. Lo que decía antes, los vehículos, la flota, la infraestructura de cómo se dispensa sigue siendo válida. El mensaje que daba antes, el 10% que hoy incorporan esos combustibles renovables están sacando emisiones de CO2 equivalentes a 3 millones de vehículos eléctricos. En España tendremos, no sé si ya hemos alcanzado la cifra de 200.000 vehículos eléctricos puros. Es verdad que cuando ya consideras el híbrido, la cifra mejora, pero para que veáis la potencia de lo que es hoy la incorporación de ese 10% de biocombustible en los combustibles convencionales. Lo que decía antes, son cero emisiones netas, son perfectamente válidos para la flota actual, te vale la infraestructura. Hay una queja, oye Valero, ¿qué es esto? ¿El precio es el mismo, no es el mismo? Hoy en precio de monolito el diésel puede estar, el diésel más de carácter premium, en 1,78. Si estamos hablando de un producto que reduce, que es cero emisiones netas, lo que nos deberíamos plantear es sí que tiene que tener la misma fiscalidad que el combustible convencional. Recordemos que de ese 1,78, 0,40 es el impuesto especial, y a eso hay que añadir el IVA. Creo que tenemos margen para hacer ese producto más competitivo. Y al final, no prohibiendo, cada cliente podrá elegir en cada momento la manera de moverse. Otro dato, un ejemplo. Nosotros estamos poniendo operativo ya en Cartagena la primera planta de biocombustible avanzado en España. Estamos hablando de 250.000 toneladas al año de producto. Eso supone retirar 900.000 toneladas de emisiones de CO2, que es el equivalente a 400.000 vehículos eléctricos. Repsol tiene el firme compromiso en el año 2030 de esas 250.000 llevarlas a 2,5 millones. Esos 2,5 millones de toneladas de producto permitirán descarbonizar más de 8 millones de toneladas de CO2, que es equivalente a poner en disposición 5 millones de vehículos eléctricos, que es el objetivo del PNIEC para el 2030. Yo creo que cuando hablamos de datos, entendemos mejor el mensaje de que todas las energías, todas las tecnologías son aptas para combatir el mismo objetivo, que es ser cero emisiones neta en el 2050. Evidentemente, esto no lo podemos hacer solo. Estamos llegando a acuerdos con empresas de transporte, ya sea pesado, transporte como Alsa, como algunas que aparecen en la diapositiva. Lo importante es crear la red. Hoy ya en Repsol tenemos 86 estaciones de servicio operativas donde disponibilizamos este producto. Nuestro objetivo para el año 2024 es llegar a 600 estaciones y en el 2027 tener un 70% de nuestra red, esos son 2.000 estaciones, donde se hable multienergía, donde convivan estos combustibles renovables con los combustibles convencionales, con el GLP, el autogás, y también con la recarga eléctrica. Creo que aquí lo que falta es mayor alineación y concreción y mayor trabajo con la Administración. Y por eso nace la asociación Crecemos, una asociación que no solamente están empresas como Repsol que producen combustibles renovables, sino que están empresas que gestionan los residuos,
empresas agroalimentarias, porque el objetivo común que tenemos es promover acciones de economía circular y el desarrollo de combustibles renovables con el objetivo final de descarbonizarnos. Voy un poco mal de tiempo para hablar, quiero hablar también de 3 soluciones más para la movilidad. El hidrógeno, que hace 3 años parecía que era lo que iba a salvar y lo que iba a descarbonizar Europa. El hidrógeno, que hoy el 99% de lo que se produce es hidrógeno gris, no renovable. Repsol es el mayor productor y consumidor de hidrógeno y, evidentemente, ven el hidrógeno una energía, tecnología que le va a permitir descarbonizarse. ¿Cómo estamos viendo la movilidad del hidrógeno? Que no acaba de avanzar. Estamos viendo que el CAPEX está aumentando considerablemente. Montar hidrogeneras y llegar a ese objetivo de la Unión Europea de tener 78 hidrogeneras en España, una cada 200 kilómetros, va a ser muy complicado. Hoy tenemos 10 y no cumplen los requerimientos mínimos de disponibilidad del producto, que es 1 tonelada al día. ¿Y qué está pasando? Porque el CAPEX de esa hidrogenera es mucho más alto que el previsible. Además, no están habiendo subvenciones sistemáticas para desplegar hidrogeneras concretas o una red de hidrogeneras en el ámbito nacional, y eso está haciendo que aquellas empresas que tienen que invertir en cambiar su flota no estén invirtiendo. El hidrógeno, yo creo que evidentemente será una solución para la movilidad, pero hoy se ve más lejana que, por ejemplo, la movilidad eléctrica. Que, porque nos quede claro, somos un firme defensor de la movilidad eléctrica también en Repsol. Entendremos que en la movilidad y en el transporte juega también un rol, pero lo importante es que entendamos la necesidad de esos clientes que no son iguales y que les demos herramientas, que les demos opciones para que elija cuál es su tecnología y cuál es su manera de descarbonizarse. ¿Qué está pasando? Pues está pensando que creo que no hemos entendido bien cómo es el cliente en España. Tienen menor poder adquisitivo que la media de la Unión Europea. 2/3 de los españoles viven en pisos. Poner un punto de recarga en un garaje, suerte si lo conseguís. No hemos entendido la manera de desplegar esos puntos de recarga, ya sean en el ámbito privado o en el ámbito público. Y en el ámbito público, más allá de las demoras que pueden estar habiendo en determinadas licencias o procesos administrativos, está habiendo un problema relevante con las distribuidoras y en operativizar esos puntos de recarga. Para que os hagáis una idea, nosotros el 40% de esos 1.700, que ya son hoy 1.800 puntos de recarga, no están operativas. El trámite con las distribuidoras tarda en torno a 1 año y 3 meses. Y es un problema de sector, no solamente lo tiene Repsol. Perdonadme que avance para ir concluyendo ya. El autogás es un ejemplo de una solución que ayudaba a descarbonizarse, que hace 5 años pensábamos que iba a tener su espacio y que al final el hype de la movilidad eléctrica, del hidrógeno, la ha hecho diluirse. Si lo importante es descarbonizarse, ¿por qué el autogás o el uso del GLP en la movilidad no lo hemos incentivado? Reduce un 22% las emisiones de CO2 respecto a un coche que vaya con gasolina. Y cuando hablamos de emisiones locales, por ejemplo las NOx, estamos hablando de una reducción, creo que en el diésel era el 96% y un 68% respecto a la gasolina. Yo creo que tenemos que aprender mucho de lo que nos ha pasado con el autogás en su momento y sobre todo lo que comentaba Marta esta mañana, estamos transicionando y en esa transición lo importante es que todas las energías, tecnologías que estén disponibles puedan competir, porque si no competimos, al final no nos descarbonizaremos. Acabo como empecé, dando las gracias a Faconauto y que ha sido un placer. Muchísimas gracias.